de Oncología, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de hepatocarcinoma, la segunda en este tumor, y también agradecemos a ISAI por la colaboración en este seminario. Para ello, para el día de hoy, contamos con la presencia del doctor Alsina. Será una dinámica en la cual se tomen los aspectos prácticos en cuanto al cáncer de hígado. Y solo como para hacer un recordatorio, es un tumor que cada vez cobra una importancia epidemiológica mayor, puesto que se ubica en cuanto a incidencia, constituye la quinta causa de cáncer y la tercera como causa de mortalidad, lo cual pues implica que es un tumor letal. Otra de las complejidades en este tumor es que además de que los pacientes son portadores de una neoplasia, pues tienen una enfermedad hepática subyacente, puesto que la función hepática está alterada. Y además a esto se agrega que en los próximos años existirá un incremento en el número de casos, esto secundario a los factores subyacentes como son la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico y así como la esteatohepatitis. Tanto el pronóstico como las estrategias de tratamiento para el hepatocarcinoma prácticamente están determinadas por las características del tumor, por la función hepática y por el estado funcional del paciente, así como las comorbilidades existentes. Todas estas variables en conjunto nos permiten realizar una mejor selección en el tratamiento de estos pacientes y de cierto modo estos algoritmos también a lo largo del tiempo nos han ayudado a homogeneizar a los pacientes que se incluyen en ensayos clínicos de tal forma que se han diseñado o se han realizado recomendaciones por guías internacionales de acuerdo pues, a cierto nivel de evidencia para el tratamiento de los pacientes con hepatocarcinoma. Ya se mencionaba en la sesión previa que, bueno, no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país, el hepatocarcinoma constituye un gran problema de salud pública. A lo largo de 12 años, en un hospital de referencia donde laboro, en el Instituto Nacional de Cancerología, se ingresaron 446 pacientes. Como podemos ver aquí, pues la edad de presentación promedio es 61 años, aunque hay pacientes más jóvenes. El rango fue de 19 a 87 años y 43% de estos eran portadores de diabetes. Como etiología, vemos que la causa infecciosa no es el problema, sigue siendo un problema el alcoholismo secundario, así como la esteatohepatitis. Y desafortunadamente de este total de pacientes, desgraciadamente 23% de ellos pues son pacientes que ya no acuden a una segunda consulta, que no complementan los estudios de extensión, quedándonos con 344 pacientes, en donde aquí podemos ver que los porcentajes es una gran proporción de pacientes en los cuales está comprometido tanto la función hepática como el estado funcional de los pacientes. En los últimos 5 años se ha logrado introducir la valoración multidisciplinaria para la mejor evaluación del tratamiento de estos pacientes con hepatocarcinoma, de tal forma que en estos últimos 5 años pues ha habido un mayor porcentaje de pacientes que pueden ser llevados a cirugía incluso curativa, a tratamientos locales, y también se ha detectado menor pérdida de pacientes. Sin lugar a dudas, pues no solo para el hepatocarcinoma constituye un ejemplo también en el cual la valoración de un equipo de expertos mediante una integración multidisciplinaria puede proporcionar en los pacientes un beneficio a largo plazo y repercutir pues, en los resultados en cuanto a la tasa de recurrencia y a la supervivencia de los pacientes. No obstante, estaremos de acuerdo en que todavía tenemos un reto en considerar la detección temprana y la referencia temprana de estos pacientes con hepatocarcinoma. Sin duda, hay mucho que ofrecer en el tratamiento de estos pacientes con hepatocarcinoma, para lo cual
en nuestra práctica clínica y aumentar las mejores decisiones de tratamiento, contaremos con la presencia del doctor Ángel Ancina, que para mí es un gusto poder presentarlo. El doctor Ángel Ancina tiene una preparación de cirugía en la Universidad de Harvard, con especialidad en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático, misma que ha llevado a cabo en los últimos 24 años. Desde el 2007 es jefe del Departamento de Cáncer. Él ejerce su práctica en el Hospital General de Tampa, Florida, y también cuenta con múltiples publicaciones y ha participado en múltiples ensayos de investigación en esta área, por lo cual pues es una gran oportunidad para realizar las preguntas y dudas con nuestro invitado experto. Buenas noches a todos, miembros de la sociedad. Es un placer. Como ya tenemos aquí una serie de preguntas, doctor, sabemos o se tiene conocimiento que las diferentes estadificaciones comprenden principalmente algunas variables, como son el tamaño del tumor, el estado funcional del paciente y lo más importante también es la función hepática. En cuanto a las diferentes estadificaciones, ¿cuál es la que usted prefiere para los pacientes que son llevados a trasplante hepático y para aquellos pacientes que se valore una resección mayor? Muy bien, ok. Bueno, quería mencionarle a la audiencia de que yo llevo mucho tiempo en trasplante y soy pues trasplantólogo como de trasfondo. Me envolví como en 1.600 trasplantes allá en Tampa y como de esos 1.600, como una cuarta parte tenían cáncer hepatocelular, como 400 de ellos. Entonces, lo que sabemos es que los pacientes que son de estadio 0, los bien pequeños, pues sobreviven bien sin un trasplante. Por eso que se hacen tratamientos locales o resecciones con una sobrevida a 5 años de bastante buena, de como de un 80% o más. O sea que esos pacientes no tendrían ventaja con un trasplante, se espera que lleguen a estadio A o estadio B. O sea, los trasplantes acaparan estadios A de Barcelona o estadio B. B sería un paciente que se va por encima del borde de A por encima del estadio Milán y se achica y se controla y entonces se trasplanta al paciente. La mayoría entonces los demás son estadios A convencionales, ¿verdad? Con 3 tumores de menos de 3 o tumores menos de 5 centímetros. Entonces esos son los que se trasplantan. Obviamente los pacientes que se trasplantan y los que se resecan son bien diferentes. Supuestamente la definición de un paciente candidato a trasplante serían pacientes que son irresecables. Algunos pacientes pues se pueden resecar con hipertensión portal y cirrosis y a veces pues uno puede estar ahí en ese borde de hacer uno o el otro dependiendo de los recursos que haya. Okay. Una pregunta interesante que realiza el doctor Miranda. Sabemos que, bueno, en el caso de trasplante, pues básicamente son tumores con las características del tamaño que usted acaba de mencionar. Pero ¿cuál sería o cuál es su opinión para tumores mayores, para tumores más grandes, en cuanto a llevar a los enfermos a valorarse por una clasificación de Barcelona o por las clasificaciones que han adoptado el grupo oriental, el grupo asiático? En cuanto a qué hacer con ellos. Sí. O sea, esos trasplantes que son ya por encima de 6 centímetros y medio no van a ser trasplantables en el sistema americano porque no se le va a dar ningún tipo de prioridad y los resultados no van a ser buenos. O sea que esos pacientes o se resecan si son pacientes con un tumor en una localización bien buena y función buena, o se tratan con tratamientos locorregionales y combinaciones oncológicas. Pero en verdad pues no se puede hacer mucho recientemente con esos pacientes de tumores grandes. Ya eso se aprendió mucho de las eras anteriores, pero tenemos un límite y esos pacientes que se trasplantan con pacientes con tumores grandes ya tienen una recurrencia más alta. En vez de ser de 10%, pues ya uno empieza
a una tasa de como de un 20% de recurrencia y eso ya pues es bastante serio expandir ese criterio y después uno va a pagar ¿verdad? La deuda después con un resultado pobre post-trasplante. Ok. Doctor, aquí, a diferencia de su centro, en México, el trasplante hepático pues es más limitado. Claro. De hecho, es básicamente pues el Instituto de Nutrición el que tiene un poco más de experiencia en este tipo de pacientes, pero pues la lista de espera es, el tiempo es considerable, incluso el promedio 4 a 6 meses. ¿Cuál es la recomendación para estos pacientes que no sé si sea su mismo caso de usted? Estos pacientes que se encuentran en lista de espera, hay un porcentaje de pacientes que pudiesen recibir un tratamiento puente previo. Sí. ¿Y cuál sería el mejor tratamiento puente? Muy bien. 4 o 6 meses no es tan largo, no es tan largo. O sea, en Estados Unidos se esperan más tiempo ahora porque los pacientes se están priorizando poco a poco con el clasificación MELD y entonces pues poco a poco van adquiriendo más puntos hasta que llegan como a un nivel de 28 donde se trasplantan. Pero para darle un trasfondo a la audiencia en cuanto a las diferencias de los dos países, en Estados Unidos la tasa por millón de trasplantes es de 25 y en el 2015 en México era de un paciente por millón, o sea que se hicieron 150 trasplantes en el 2015 en México. En el centro mío el año pasado, doctora, se hicieron 145 trasplantes en un centro solo, uno de los centros más grandes. O sea que estamos hablando de casi 9,000 trasplantes al año en Estados Unidos, como 2,000 y pico de cáncer. Y o sea que a pesar de eso, pues no hay trasplantes para todos los pacientes. Hay ya como 42,000 cáncer de hígado en Estados Unidos anualmente nuevos. Entonces, la segunda parte de la pregunta era, doctora. En ese escenario, los pacientes pueden ser candidatos a un tratamiento puente, ¿y cuál sería el más indicado? Como casi todos los que se van a poner en la lista se van a tratar con puentes de terapias locorregionales. La única contraindicación o la razón por no hacerlo sería si el paciente tiene una función pobre, porque en verdad pues no hay desventaja tratarlo. Lo que se tiene que hacer es tratar de mantener ese estadio en esa forma y que no progrese en estadio, o controlar esos tumores. Si no se van a curar, pues controlarlos. Cuando hay 2 o 3 tumores, pues hay que controlarlos, particularmente cuando empiecen a estar cerca de 3, 4 centímetros, porque si no se van a salir del borde del trasplante. Entonces, pues la idea es controlarlos hasta que ese paciente se trasplante. Y se va a hacer en casi todos los pacientes, a menos que el paciente tenga una función mala o tenga una clasificación de Child-Pugh alta. En esos casos, pues se hace el trasplante cuando se pueda hacer, y si el paciente progresa, pues se tendría que sacar la lista. Todos esos tratamientos son bien comunes, como casi todos se hacen con terapias de quimioembolización y también se hacen con radioembolización con itrio. O sea que dependiendo del centro, pero quimioembolización es lo más común, y lo más común ahora en Estados Unidos son los drug-eluting beads, las pelotitas de quimioterapia, de drug-eluting beads. Eso es lo más común. Se hacen a veces tratamientos con PACE convencional cuando hay tumores ya pues quizás más grandes, y en casos en particulares se puede usar ese tipo de tratamiento, pero los beads pues son más específicos y se controlan en cuanto a los side effects y los efectos secundarios, pues son un poco mejores y se usa ya casi eso convencionalmente. Ok, de acuerdo. En ese mismo sentido, la pregunta también va dirigida. En aquellos pacientes que fuesen llevados a un tratamiento previo, sea tratamiento local, la respuesta que logran obtener estos pacientes tiene un impacto en la supervivencia libre de recaída en los pacientes trasplantados. Ok, no tanto, o sea, eso sería bien difícil de probar.
como la mitad de los pacientes que nosotros evaluamos post-trasplante con el explante patológico, como la mitad de ellos tienen cáncer ahí oculto en el área tratada por quimoembolización. Eso no tiene un pronóstico malo. O sea, lo que sabemos son que los pronósticos malos son la microinvasión vascular, los niveles de alfa-fetoproteína, el tamaño del tumor, ese tipo de aspectos. Pero en cuanto a si el paciente se trató completo o no, o un paciente que tiene un tumor así intermedio que se trasplantó rápido, pues en verdad no hay una diferencia bien grande en sobrevida, sino van a ser los factores esos del tumor principalmente. Ok. Un cuestionamiento aquí. Doctora, pues, lo que afecta el tratamiento sería que nos mantiene el paciente en la lista. O sea, que si no se hace, va a haber un dropout tremendo en la lista o una mortalidad, pero en cuanto a trasladar eso a post-trasplante, pues no se puede hacer. Pero en verdad, cuando medimos los resultados de trasplante, pues queremos medir desde que ese paciente se enlista hasta que sobrevive después. En ese aspecto, pues ayudaría a que ese paciente se tratara porque lo estás manteniendo en la lista y le das una oportunidad de trasplante. Ok. Entendemos que la priorización es en cuanto a la función, no en cuanto al número que llega a la lista, no el que llegue. Es en los pacientes crónicos, pero entonces en los pacientes de cáncer se van a mantener con el score del MEL natural hasta que llegan a los 6 meses de lista y después de los 6 meses se le va a dar puntos altos a 28 y cada 3 meses se le va a aumentar ese score. O sea que lo que se está haciendo ahí es seleccionar a esos pacientes biológicamente para que no se vaya a salir el cáncer de control mientras se están tratando. Y esa regla nacional es bastante un poco controversial porque uno puede hacer un argumento de que si un paciente se trata, ese trasplante temprano también puede salir bien. En el centro nuestro, porque nosotros estábamos en el área del sureste de Estados Unidos, donde se trasplantan los pacientes tan rápido, históricamente ese tiempo corto en la espera nunca tuvo ningún tipo de desventaja en la sobrevida del paciente. Pero las leyes se hicieron nacionalmente por el network, ¿verdad? Y los cuerpos regulatorios de que los pacientes iban a esperar 6 meses por eso de aspectos biológicos y ese tipo de pensamiento. Y entonces, pues, esa regla se implementó hace como 2 o 3 años. De acuerdo. La cuestión es la siguiente. En aquellos pacientes que ya han sido trasplantados, ¿cuál es el promedio del tiempo de la recurrencia? Sí. Y si el sitio de recurrencia posterior al trasplante, entiendo que sea una recurrencia intrahepática o enfermedad extrahepática, tiene un impacto pronóstico. Okay. Es la pregunta. Muy bien. Para darle un poquito de trasfondo, doctora, en esos pacientes hace como 8 o 10 años, antes de que sorafenib estuviera disponible, el paciente que se recorría con cáncer no se podía hacer mucho con ellos. O sea, esos pacientes tenían un pronóstico muy malo. Y después se pudo controlar un poco el cáncer y aumentar un poco la sobrevida, pues con esas terapias paliativas, ¿verdad? Pero eso ahora con tantas opciones que tenemos, pues se pueden empezar a aplicar y tratar de ver si esos pacientes se pueden mantener ahí con tumores que se controlan y a veces los tumores se pueden quimoembolizar. Es raro que nosotros resequemos un paciente pues, con recurrencia. A veces las recurrencias ocurren en sitios como las adrenales, pues que puede uno hacer una resección una adrenal sola, pero para contestar su pregunta, como 80% de las recurrencias van a ocurrir temprano los primeros 2 años y después se van a ver unas cuantas después de 2 años, pero principalmente se ocurren temprano y van a ser en el área del hígado, el área de los nódulos linfáticos, cerca de la vena porta, entonces adrenal, pulmón y finalmente hueso. A veces se ve combinaciones de eso, otras veces en un sitio un solo otro, a veces se ven casos agresivos en pulmón temprano, o sea que dependiendo de esos factores de riesgo que hubo ahí y con todos esos pacientes que están inmunocomprometidos, pues esto a veces se ve pocas semanas o meses después de un trasplante, que es bien serio. De acuerdo.
sabiendo que una de las principales etiologías pues, es la infección viral, la pregunta es que si hay alguna implicación de esta infección viral en los pacientes ya postquirúrgicos, resecados. Sí, los pacientes, o sea, los pacientes resecados, acuérdense ahora, para todos en la audiencia, el paciente con hepatitis C crónica, con cáncer, el cáncer va a tener un poco más de prioridad en cuanto a qué tipo de tratamientos hay que hacer, ya sea resección, ya sea una quimoembolización y hasta un trasplante. Pero en algún momento hay que erradicar el virus, ¿ok? O sea que si el paciente se resecó y salió bien, pues ese paciente se va a tratar después de resección, con las terapias antivirales directas, y ese paciente debe tener una recurrencia mejor y una función hepática mejor y un pronóstico mejor. Eso se sabe ya en trasplantes, se sabe ya en pacientes que no se trasplantan. Los resultados de terapias que son exitosas con hepatitis C han aumentado la sobrevida de esos pacientes, ya sea de trasplante, no trasplante y de varias poblaciones. La cuestión es en cuándo hacerlo. En trasplante pues podemos abundar en cuanto a cuándo hacerlo y todas esas cosas, si usted quiere. Muy bien. Bueno, recordamos que pueden seguir enviando sus preguntas al chat. Doctora, para abundar un poco, si me permite. En cuanto a trasplante, pues la desventaja de tratar al paciente antes del trasplante con hepatitis C, con terapia de hepatitis C, es que le puede uno eliminar el chance, la oportunidad de que ese paciente reciba un órgano de un paciente con hepatitis C y lo limita, ¿ok? Entonces, eso se puede aplazar y darle el órgano con el paciente con hepatitis C y entonces bregar con la enfermedad post-trasplante. Esa es una de las formas de que se está manejando esto en Estados Unidos. De todas maneras, si el paciente no tuviera la oportunidad de haberse tratado y está muy enfermo con una clasificación alta de Child-Pugh, se va a tratar después de todas formas. Y en cuanto a eso, pues se esperan unas cuantas semanas y se introduce el tratamiento usualmente como a los 2 o 3 meses después del trasplante y se erradica ya como a los 3 meses después. De acuerdo. Una pregunta que es interesante. Mencionan aquí que para aquellos pacientes que se clasifican en estadios intermedios, ¿cuáles consideraría usted si hay un paciente candidato para resección y si esto confiere alguna ventaja sobre el procedimiento, por ejemplo, de quimioembolización? Okay. Esa es buena pregunta. La semana pasada hablamos un poco de eso, de los estadios intermedios, que son los difíciles porque son los que hay tantos tratamientos que pueden ayudar al paciente. Y enseñamos unos casos, por ejemplo, de un paciente con un tumor grande de 10 centímetros que está en un sitio perfecto en el segmento lateral y ese paciente se podía resecar. Pues esos pacientes de estadio B se pueden resecar si es el paciente perfecto que no tiene hipertensión portal, que tiene función buena. Y la racional es pues que el tumor se va a erradicar y la otra razón sería de que ese paciente sería muy raro que la quimioembolización lo fuera a curar, ¿ves? O sea que estamos comparando diferentes tipos de tratamientos y logros y en verdad pues nos han hecho así estudios comparativos que puedan contestar esa pregunta. Pero si el paciente tiene factores anatómicos buenos y factores de función buena, y un performance status bueno, estadio funcional, pues el paciente se va a resecar y si no, pues se le van a dar los otros tratamientos que son más comunes. Así sería como yo lo vería, doctora. Y su opinión en pacientes que tengan pues prácticamente ya hipertensión portal o Child B, Sí. ¿cuál sería su consideración de O sea, ese tratamiento? paciente, yo no históricamente nunca he resecado a pacientes con ese tipo de disfunción. En cuanto a resecar pacientes con hipertensión portal, tendría que ser un paciente con una función bien buena y un tumor pequeño en un área perfecta.
O sea que no serían casos así de tumores que hay que hacer una resección mayor. Esos pacientes pues se tendrían que tratar, en México se tendrían que tratar más bien con tratamientos locorregionales y otras combinaciones, pero en el caso de Estados Unidos pues se van a trasplantar esos pacientes agresivamente que tienen hipertensión portal y tienen 1 o 2 tumores o ya sea un tumor que sea más de 2 centímetros. Perfecto. También es una pregunta pues dirigida a este tipo de pacientes en este estadio, la entiendo así. Dice que en pacientes candidatos a una resección mayor y que se requiera obtener un tejido remanente funcional, ¿qué alternativa es la mejor, ya sea hablando de una embolización venosa portal o una quimioembolización o una técnica de ALPS? Ok. Yo pues tengo un poco más de experiencia con la embolización venosa portal. Otras veces, más recientemente, como se está usando mucho el itrio en 90, pues la radioembolización a veces se puede hacer ese tratamiento para, como es un tratamiento que en verdad es como si uno estuviera haciendo una embolización portal porque se está cogiendo la mayoría del hígado de ese lado, pues puede expandir la función del lado contralateral y se puede usar eso en un caso que se va a resecar subsiguientemente. Si no, pues se hace portal vein embolization. Yo he hecho un par de casos de apps con un socio mío en Tampa, pero esos son casos bien raros, ¿verdad? Que no puedo así comentar mucho en cuanto a ese tipo técnica y fueron otro tipo de tumores. Ok. Esa es una pregunta en modo personal mía, doctor. ¿Estos métodos pudieran llegarse a combinar para obtener mejores resultados? ¿O se Bueno, hacen o sea, de por esos tres que separado? usted mencionó, o sea, se combinan ese tipo de embolizaciones con cirugía después, pero no se combinan así en cuanto a el portal vein embolization, o sea, los que usted mencionó no se combinan tanto. El ALPS es como si fuera una embolización portal porque se hace eso primero en la primera parte de la operación y después el paciente se trae la semana después o un poquito después cuando se ha probado que el hígado ha aumentado de tamaño. Toma muy poco tiempo con esos pacientes de ALPS porque el paciente se mantiene en el hospital con nutrición y se ha hecho una embolización portal bien completa. Entonces, pues, ese hígado crece rápido. Pero esos son casos que usualmente pues, se hacen así, no se combinan con otro tipo de tratamientos locorregionales. Aquí mencionan un comentario y pues también una pregunta sobre su práctica para de tal forma que pueda impactar aquí en México. El doctor Alfonso Bandín pregunta, bueno, él comenta que la lista de espera en México es, en promedio no es tan larga, pero el problema es que muchos pacientes son referidos a trasplante fuera de los criterios de Milán, que si en su centro de usted todos los pacientes son vistos de forma inicial por un equipo de trasplantes. Ok, bueno, la mayoría de los pacientes con carcinoma hepatocelular se refieren a centros de trasplante. Muchos de ellos, o sea, hay tantos centros de trasplante en Estados Unidos, hay como 130 centros de trasplantes de hígado en 50 estados, ¿ok? Y hay muchos otros centros de cánceres comprensivos y hospitales que tienen ese tipo de recursos, pero la mayoría de ellos de ciudades grandes van a migrar a centros de trasplante y entonces esos pacientes se van a meter en el sistema rápido y se van a presentar y se van a tratar con tratamientos locorregionales y se van a poner en la lista los que sean candidatos. O sea que ese proceso toma como 3 meses en enlistarlo, pero ya por lo menos en ese tiempo el paciente se ha tratado. Se tratan usualmente
es más o menos como de un mes desde que entran al sistema. Y esos pacientes, pues muchos de ellos vienen en estadio A, la mayoría, algunos 0, otros B. Los C, pues vienen, sí, pero la mayoría yo te diría que son estadios A en cuanto a la mayor porcentaje de todos los pacientes. ¿Qué más, doctora? Sí, el doctor Rodrigo Moreno. El método de radiofrecuencia o versus la crioablación, que son las técnicas más disponibles en la mayoría de los centros, pregunta que si esto puede alterar la evolución de los pacientes que se van a trasplantar. Ok. En cuanto a preocupación de que pueda haber algún tipo de siembra del tumor o sea, esos tratamientos de ablación se van a usar como si fueran quimoembolización, serían tratamientos alternos, se va a usar en pacientes con tumores pequeños, no pacientes que tienen ya tumores de 3 o 4 centímetros, o sea, esos pacientes usualmente se van a quimoembolizar. Entonces, la otra cosa que muchos de los centros están haciendo, se hacen combinaciones donde el paciente a veces se quimoemboliza y se hace una ablación después. Esas cosas se están haciendo, pero hay que entonces estudiar los resultados de eso. ¿Ves? Y una de las razones por las que nos reunimos en las conferencias que usted mencionó es porque tenemos que asegurarnos de que esos tratamientos sean tratamientos útiles, ¿verdad? Que no se vayan a empezar a inventar cosas que no se han estudiado bien y que si se van a hacer tratamientos nuevos, porque los tratamientos intervencionales vuelven tan rápido que hay que ver cuáles son los que se van a usar. ¿Ves? Entonces, pues en algún momento tenemos que tener un tipo de resultados de qué ha ocurrido con esos pacientes. Eso es en el sistema perfecto, que no pasen años y años y que nadie haya estudiado ese tipo de implementación nueva de esas técnicas. Ok. En su vasta experiencia sobre trasplante, surge aquí la pregunta que si tiene usted alguna experiencia con el trasplante en modalidad split y qué nos puede opinar al respecto. Yo soy experto en trasplantes convencionales, ortotópicos, whole, pero no tengo experiencia en split o hígados que se han reducido o hígados de donantes vivos. Porque históricamente, como estamos en el área del sureste, en Florida, los pacientes no han tenido que no los hemos tenido que someter a eso por la abundancia de donantes que ha habido. O sea que los centros de Florida, a pesar de que son centros que trasplantan muchos pacientes, pues no se han metido en donantes vivos todavía, hasta este tiempo, solamente en pediátricos, pero no en adultos. O sea que esos hígados se pueden hacer, están disponibles en unos cuantos centros en Estados Unidos, más o menos como 20, 25 centros, quizás estén haciendo donantes vivos y pueden pues expandir ese pool de donantes. ¿Ok? De acuerdo. Justo en estos tiempos de pandemia, el COVID, hay una pregunta muy interesante que envía el doctor Gerardo Miranda y la pregunta es, ¿considera que los criterios de tratamiento en los pacientes con hepatocarcinoma, candidatos a trasplante o a resección, se modificarán los algoritmos con la actual pandemia de COVID-19? Bueno, los pacientes se le están haciendo pruebas cuando llegan al hospital y algunos pues van a ser positivos, es posible, se van a tener que cancelar y traerlos otra vez. O sea que todas estas cosas se están enfrentando. Hay pacientes en el hospital que están enfermos con enfermedades hepáticas y eso, pues quizás esos no tengan COVID, pero los pacientes que vienen de la casa, todos se van a cernir bien porque no se van a hacer ningún tipo de evento de trasplante en un paciente que tenga o síntomas o tenga algún tipo de resultado positivo. De acuerdo. Otra pregunta, digo, ¿cuál sería, si al día de hoy la cirugía laparoscópica llegase a tener un papel en los pacientes con hepatocarcinoma y en qué pacientes?
Sí, y también por cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Eh, yo tengo experiencia robótica en cirugía general que adquirí recientemente, pero la experiencia mía es experiencia convencional abierta, o sea que no. Pero sabemos aquí que hay varios centros que están haciendo cirugía robótica de hígado cerca de nosotros y en otras partes de Estados Unidos. Y eso se puede hacer para pacientes que a veces tienen tumores que hay que resecar bastante del hígado, ya sean lóbulos completos o segmentos. Eh, o sea que las técnicas existen y se puede hacer o sea, uno tiene que tener un learning curve bastante grande para hacer ese tipo de cirugía y eso hay que empezar con casos más sencillos en cuanto a casos que no sean hepáticos. Tampoco, pues, poco a poco adquirir esa experiencia hasta después en algún momento meterse uno en hígado, como se hace también en páncreas y en otro tipo de enfermedades. Pero esa tecnología está bastante disponible aquí en Estados Unidos ya, en varios centros, o sea que se está haciendo, se tiene que expandir, como se tiene que expandir ese tipo de cirugía en cirugía general que no se hace tanto, a pesar de que uno cree que se hacen muchos de esos casos robóticos, pero el porcentaje de casos aún en cirugía general es bastante bajo. En otras especialidades como urología, ginecología, pues eso ya ha adquirido un margen bastante grande. Ok. Quiero suponer que su experiencia es en pacientes adultos, sin embargo, Sí, hay aquí una pregunta. no hay problema. Si en pacientes menores de 18 años, ¿cuál es qué experiencia tiene y qué resultados tiene con trasplante? Bueno, en cuanto a los centros adultos, les permiten hacer pacientes que son adolescentes, y por regla se pueden hacer, ¿ok? A menos que el paciente sea un paciente bien pequeño, pues un paciente ya que tiene como 10 años o más, pues ya, en verdad, pues técnicamente y eso se puede considerar como un adulto y no hay que hacer muchas modificaciones. Obviamente, pues van a haber diferentes tipos de cuidados y de unidades intensivas y especialistas que hay que tener para cuidar al paciente, pero la experiencia en adolescentes es buena. El problema ahí va a ser cómo ellos se comportan después y cómo toman las medicinas a largo plazo, porque hay una adherencia pobre a veces en algunos pacientes después de varios años y eso puede afectarle las tasas de rechazo y la vida si no se cuidan bien. Ok, perfecto. También es una pregunta en relación a pacientes pues, con tumores grandes, con tumores estadios intermedios. Sí. Que si en los pacientes se llega a identificar invasión macrovascular, ¿en cuáles pacientes consideraría seleccionarlos para un tratamiento quirúrgico? Okay. Y que si esto tiene algún beneficio o los llevaría previamente a otro tratamiento. Okay. Eso, esa experiencia no hay mucha. Había un centro en Estados Unidos bien conocido en Mount Sinai, el grupo de Dr. Schwartz, Myron Schwartz, donde describieron hace unos cuantos años las resecciones para estadio 6, pacientes con invasión de la vena portal. Pero en cuanto a, o sea, acuérdate, tenemos que ahora poner esto en el contexto de de cuántas técnicas nuevas tenemos y cuánto han mejorado las terapias locorregionales y las terapias sistémicas, porque ese paciente con estadio C, a menos que sea un tumor que está en las ramas secundarias de un tumor, ¿verdad? De la vena porta, pues quizás no se va a curar con una resección. Y la oportunidad de que tenga también invasión en los nódulos linfáticos va a ser alta. O sea que ese paciente yo históricamente nunca lo he resecado y esos pacientes se tratan con tratamientos ya sea de itrio o de quimioembolización y se ponen en terapia sistémica lo más rápido que se pueda. En la clasificación de Barcelona, la contestación de esa pregunta es terapia sistémica, pero en verdad en cuanto a en la práctica,
muchos de esos pacientes se pueden tratar con terapias locorregionales y obviamente por indicaciones hay que introducir terapias sistémicas, así como yo lo haría. Ok. Otra pregunta. En aquellos pacientes con criterios de Milán y que tengan cirrosis por virus de la hepatitis C, sí, con niveles altos de alfa-fetoproteína, se utiliza la escala de Metro-Ticket Ticket. versión 2 y pues cuál es la opinión del trasplante en estos pacientes. Bueno, el MetroTicket, el calculator es el que va a utilizar el número de lesiones y el tamaño para ver cómo va a ser el pronóstico de ese paciente. Entonces, es bien lineal en cuanto a mientras más lesiones y más grandes, pues va a haber un pronóstico pobre. El nivel de fetoproteína en trasplantes es bien importante. Cuando ya se eleva por encima de lo normal, de 15 o más, pues va a haber peor resultado post-trasplante. Y entonces se han hecho estudios en cuanto a varios valores, a varios intervalos, y eso se puede poner en una gráfica de Kaplan-Meier de sobrevida, donde es bien lineal. O sea, mientras más sube la alfa-fetoproteína, peor va a ser el resultado. Y eso, cuando uno tiene ese paciente, no se puede hacer mucho, porque ya ese no es un factor que nosotros podemos cambiar, pero hay que saber con qué uno está bregando, ¿verdad? Porque hay que ver cómo se va a manejar la inmunosupresión, qué tipo de medicinas se van a usar, porque algunas medicinas pueden ser beneficiosas post-trasplante y entonces bregar cómo se va a hacer, bregar con ese paciente post-trasplante con terapia sistémica. O sea que en verdad pues, es un factor que no se puede controlar bien la fetoproteína, pero hay que tenerla bien en decisiones de ese paciente. Y, y los pacientes que tienen una fetoproteína bien alta, que se tratan y no se puede controlar, ese es un paciente que no va a salir muy bien. Y a veces no se ponen en la lista o se delistan si empieza a subir mucho y los tumores están activos. De acuerdo. Especialmente en casos de downstaging, en casos donde se está achicando los tumores a estadio A, hay un requisito de que esa alfa-fetoproteína tiene que estar controlada. Si no está en un nivel como de 500 o menos, entonces pues por regla no van a permitir que ese paciente se mantenga en la lista. Muy bien. Hablando un poco dentro de los métodos de diagnóstico, bueno, más bien dentro de los métodos de estadificación, ¿hay algún papel en la actualidad que tenga el estudio de medicina nuclear, PET-CT, en la estadificación de los pacientes? Nosotros no usamos PET scans casi nunca en este tipo de cáncer. A veces los pacientes vienen con este tipo de pruebas, vienen con pruebas positivas porque se han visto por otros especialistas y tienen esas pruebas. A veces las pruebas son positivas, otras veces no, pero en verdad esa prueba no se usa sin el algoritmo de estos pacientes y no tengo mucho más que comentar porque no son tan útiles. No se usa para, en cuanto a metástasis o hacer diagnósticos radiológicos. Sin biopsia no se usa ese tipo de prueba de esa forma. Sí, prácticamente no se considera como como en las estrategias. Hay reportes donde se le ha asociado el mayor incremento del metabolismo con tumores mal diferenciados, con la recurrencia, pero sí, de acuerdo con usted, al día de hoy no tiene algún papel importante. Y otra pregunta que es de criterios muy prácticos y disponibles, lo mencionan así. ¿Cuál es su opinión acerca de marcadores clínicos o biológicos como podría ser la alfa-fetoproteína, el índice nutricional, índice de neutrófilos linfocitos, plaquetas? Si tiene alguna utilidad práctica, ya que en algunas series se ha asociado con tumores poco diferenciados o con invasión macrovascular. Si
la recomendaría? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cuál es el impacto ya en la práctica? Okay. Una de las pruebas que se ha descrito recientemente es el ratio de neutrófilos de linfocitos, el Neutrophil Lymphocyte Ratio. Eso lo describió el grupo de Columbia University en Nueva York, el grupo quirúrgico allá de trasplante, y se presentó en meetings nacionales en Estados Unidos. Nosotros hicimos estudios del Reflect Trial de Eisai, del Lenvima, del lenvatinib. Después que el estudio se terminó, se hicieron estudios de niveles de lymphocyte ratios mayor de 3 o menor de 3. Y los pacientes que tenían el ratio mayor de 3 en el Reflect Trial, el trial principal del Lenvima, del lenvatinib, esos pacientes sobrevivieron menor que los pacientes que tenían la tasa baja. Se usó un cutoff ahí, un nivel de 3. Otros investigadores han usado el nivel de 5 como diferencia. Pero esos pacientes pues son los que tienen el tumor con más inflamación y eso tiene un pronóstico bajo, un pronóstico malo. Y con respecto a ese punto de corte, digamos, lo hicieron en relación a la población promedio, a alguna curva ROC, porque sí tiene algún impacto este índice, no solo aquí, en algunas otras neoplasias, pero los puntos de corte vemos que son variables. Sí, ¿Cómo son variables. Y cuando yo discutí esto con los autores del Centro de Columbia en Nueva York, ellos dijeron que el 5 era el mejor cutoff. O sea que no sé por qué en el estudio de Eisai, del Reflect Trial, escogieron 3. Pero de vez en cuando la cantidad de los pacientes que tienen ese ratio es bastante poco, o sea, pero cuando uno tiene muchos pacientes en la clínica entrando toda la semana, de vez en cuando se ve uno que tiene la tasa alta, entre 3 a 5. Y esos pacientes pues se deben señalar para uno saber que tienen posiblemente un pronóstico peor. Ok. Bueno, una pregunta también aquí para usted. No es tan específica para hepatocarcinoma, sino más bien cuál es su opinión, si es factible, tiene algún impacto, un beneficio, el trasplante de hígado en otras neoplasias, hablando específicamente de las metástasis hepáticas. Sí, sí. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muy bien. El primer tumor que habría que considerar sería los colangiocarcinomas, que representan como un 15% de los cánceres de hígado. Y eso se hace en Estados Unidos, por ejemplo, se hace en centros selectos que tienen un protocolo específico. El centro que desarrolló eso fue la Clínica de Mayo en Rochester inicialmente y después eso se diseminó por muchos centros en Estados Unidos. Y o sea que esos pacientes que tienen tumores, estos son tumores del tipo Klatskin en el hilo del hígado, que son pequeñitos y son irresecables y se han seleccionado para trasplante con tratamientos de radiación y quimioterapia de antemano, exploratorias, y después se hace staging y se ponen en la lista y se pueden trasplantar. Ese es el concepto de trasplante de colangiocarcinoma. Son pocos los que se hacen en Estados Unidos. Entonces, los otros tumores raros, por ejemplo, fibrolamellar carcinomas, pues esos pacientes son pacientes usualmente con tumores que son bien grandes, pacientes jóvenes, no tienen un pronóstico tan bueno. Hemos visto otros tumores raros, por ejemplo, hemangioendoteliomas. En el centro nuestro en 20 años se hicieron 2 de esos, o sea que es bien raro. Tumores que no son metastásicos, sino que son tumores primarios. Sarcomas no se van a hacer, ese tipo de sarcomas no se harían nunca por el pronóstico. Y los neuroendocrinos pues siguen con mucha controversia porque hay tanta escasez de órgano que se hace muy poco, pero algunos centros lo hacen, algunos compañías de seguros no permiten que se haga eso porque se considera investigacional. Y esos pacientes pues son raros, pero en algunos centros se han hecho como un tratamiento más bien paliativo para extender la sobrevida al paciente. Con las técnicas nuevas de oncología, pues eso es bastante raro, pero
de vez en cuando se ve algún caso de un tumor de neuroendocrino. Okay. Es una pregunta muy interesante que sucede en la minoría de los casos, pero creo que es difícil. En pacientes en estadios tempranos, pero con un hepatocarcinoma y asociado al embarazo, ¿cuál sería su recomendación? Wow, esa es una pregunta rara. Me imagino que debe ser un paciente joven. Bueno, aquí el escenario en este caso sería un paciente con hepatitis B, posiblemente, un paciente que tenga hepatitis viral, joven, que desarrolló un tumor, ¿ve? Porque sería raro que un paciente con hepatitis C o alcohol a esa edad, ¿verdad? Que tenga cáncer. Es posible, pero el escenario no sería muy raro que un paciente con hepatitis B crónica. Ese paciente habría que hacer algún tipo de prueba diagnóstica, ¿verdad? Ese paciente se va a sospechar eso con algún tipo de prueba por qué se hizo algún estudio del hígado, no se sabe, ya sea no se sabe por qué fue lo que causó que ese tumor se encontrara, pero se va a tener que decidir dependiendo del trimestre, si se va a esperar un poquito. El tamaño va a dictar eso. Si se puede esperar unos 2 o 3 meses, pues se espera. Después se hacen tratamientos locorregionales o resecciones. Si es algo temprano si es algo temprano que se encuentra en el embarazo, que tiene un pronóstico serio, pues habría que hacer una decisión seria del feto contra la mamá, ¿verdad? Porque es posible que haya que tratar a la mamá quirúrgicamente o con tratamientos que requieran radiación, ¿verdad? Y eso hay que ponerlo en ese contexto. O sea que pues, los escenarios son tan variables que es difícil contestar la pregunta, pero va a depender del trimestre, cuán grande es el tumor y ese tipo de cosas. Obviamente, pues la morbimortalidad es mayor. El feto. Sí, o sea, me imagino que la mortalidad del paciente no sería muy alta, pero del feto dependiendo y pues habrían aspectos técnicos bien difíciles si es un caso ya en un trimestre avanzado, en esos casos se pudiera esperar un poco. Es posible que ese paciente se pueda tratar con un tipo de puente, terapia de puente y esperar, ¿verdad? Y después tratarlo otra vez. Hay varios escenarios que no afecten el feto, porque esos tratamientos se quedan usualmente en el hígado, no van a ser tratamientos sistémicos que vayan a afectar en eso, aunque la experiencia de eso sería poca. La experiencia de caso sería poca, pero yo creo que el riesgo sería bastante bajo. Otra pregunta que integra pues prácticamente la práctica del oncólogo con el tratamiento quirúrgico Sí. es, debido a las respuestas obtenidas con la incorporación de nuevos inhibidores de tirosincinasa, ¿usted considera como una opción a mediano plazo la neoadyuvancia con la finalidad de obtener mayores tasas de respuesta, mejorar el control local, en este caso mejor calidad de la cirugía y mejoría en los márgenes? En casos de resección, doctora, ¿verdad? Sí, sí, como un tratamiento neoadyuvante. El problema es que tenemos solamente el estudio Storm Trial, que fue el que dijo que no funcionaba la terapia adyuvante. ¿Estamos hablando de casos después de la resección adyuvante, doctora? ¿Después de la resección? No, previo a la resección. O sea, previo a la resección con terapias, yo creo que sería, porque esas terapias van a tomar tiempo en lo que funcionan. Yo creo que sería difícil que un paciente se pueda poner ese tipo de tratamiento y después resecarlo. La competencia ahí va a ser con tratamientos locos regionales, o sea que a menos que haya algún paciente, o sea, estamos asumiendo que el paciente que se va a poner en ese tipo de quimioterapia va a ser un paciente que tenga ese tipo de indicaciones, que tenga varios tumores y que no se vaya a resecar. Sería difícil que un paciente, ¿verdad?, pueda esperar tanto tiempo para tener ese resultado. Es posible, pero
estoy tratando de ver cuál sería el escenario que permita eso. Probablemente los estadios intermedios, con Pacientes con tumores localizaciones grandes, difíciles. a veces pues, hay tumores grandes que el tratamiento quirúrgico no va a tener un beneficio oncológico por los márgenes. Y eso hablamos la semana pasada, donde los márgenes son bien importantes, porque si el margen quirúrgico es pobre, pues el pronóstico va a ser bien malo. En ese caso, pues estamos hablando de tumores que estén en áreas críticas, por ejemplo, que estén cerca de la vena hepática media, donde afecta el otro lóbulo. Y en esos casos, si se pudiera checar el tumor, pues se puede hacer la resección subsiguiente. La otra alternativa son con tratamientos locorregionales o con itrio, que se puede usar como un tipo de puente. Esas cosas están disponibles. Ok. Sí. Ya tenemos menos preguntas, doctor. El otro escenario sería en terapia adyuvante, que sería bueno mencionarlo porque el STORM Trial pues no nos dio beneficio después de las resecciones, pero han habido tantas medicinas nuevas que no se han estudiado en ese tipo de escenario, ¿verdad? Después de cirugía, y esas contestaciones no las tenemos, o sea que a veces se están descartando tratamientos que pueden funcionar, pero que no tenemos las contestaciones en los estudios para probar o desprobar de que funcionan o no. Y eso claro que se requerirían pues estudios, ensayos clínicos prácticamente para contestar esa pregunta. Exacto. Y bueno, aunque ya tenemos el STORM que no nos dio datos, para los pacientes con etapa temprana, y bueno, más bien trasplantados, yo supongo que pudiese tener más efecto los inhibidores de tirosincinasa frente a la inmunoterapia, porque estos pacientes trasplantados van a ocupar inmunosupresores y de cierta manera pueden interferir la efectividad que estamos buscando en adyuvancia con inmunoterapia. Bueno, probablemente el tratamiento es bien peligroso porque afectaría estos eventos de rechazo, y eso se ha visto ya. O sea que eso es una contraindicación absoluta de usar ese tipo de inmunoterapia en pacientes así. Los kinase inhibitors se pueden usar y se han usado y hay que seguir estudiándolos, pero hay que seguir estudiándolos porque pueden tener beneficios en ese tipo de pacientes, ya sea adyuvante o cuando tengan recurrencia. Pero muchos de esos estudios no se han hecho y toman mucho tiempo. Hay que hacer estudios que toman como 5 años en lo que esos pacientes recurren y toma mucho tiempo en hacerlos, pero esas medicinas están disponibles también. Bueno, y pues ya prácticamente casi para concluir, doctor, preguntan que cuál es su opinión de el trasplante de donador vivo relacionado. En hígado, doctora. Sí. O sea, que no sea de un pariente. Exacto. Unrelated, no relacionado. No relacionado. Eso sería bastante riesgoso. Eso se hace mucho en riñón, ¿verdad? Lo que llamamos un living unrelated. Una persona que no es un familiar del paciente le dona el riñón a la otra persona, ¿ok? Al receptor. En hígado, eso es bastante serio por el riesgo del donante. O sea que estamos hablando de una persona que no tiene relación familiar a ese receptor, y ahí se pone la cosa ética un poco más difícil, especialmente cuando las tasas de mortalidad del donante son de 1 en 400 y pico. Cada unos cuantos años en Estados Unidos va a haber una mortalidad de un donante. Y si se hacen unos cuantos de cientos al año, pues esos eventos ocurren de vez en cuando y son bien malos. Así es que esos son aspectos éticos que son difíciles porque en verdad pues, puede mejor ayudar a ese paciente, pero el que puede sufrir es el donante. Y si no es por mortalidad, puede sufrir por otras consecuencias, complicaciones biliares, líquidos biliares, problemas con la vena porta,
problemas cardiorrespiratorios, ese tipo de cosas, problemas de la herida, y pues ahí se está entrando uno más en aspectos éticos. Y en riñón se hace mucho de pacientes que son altruísticos, pacientes que no son relacionados a ninguno, lo que le llamamos los Good Samaritan Donors. Eso se hace un paciente que no conoce al receptor, pero en hígado ya es diferente, porque es un riesgo muy alto. De acuerdo. Y ya por último, en aquellos pacientes que ya han sido sometidos a trasplante, ¿cuáles son los estudios indicados en la vigilancia y con qué frecuencia? Sí, eso en verdad es similar a los de la resección. En trasplante, los primeros 2 años se están haciendo pruebas cada 3 meses y son pruebas de high quality como CT scan o MRI. No se usan sonogramas. O sea, ni en pacientes por resección se van a hacer ese tipo de pruebas que no tienen ese tipo de certeza. Y, o sea, que van a hacer o CT scan o MRI, cualquiera de las dos, dependiendo de diferentes aspectos. En cuanto a CT scan, tenemos que preocuparnos por la función renal, el contraste y los aspectos de radiación. Pero se van a hacer, en trasplante se van a hacer por 2 años, como cada 3 meses, después se extiende eso como cada 6 meses, y en algún tiempo post trasplante, después de 3 o 4, después de 3 años, el centro decide cuándo se va a parar de hacer ese tipo de screening, de vigilancia, porque pues puede que no sea muy efectivo, pero en cuanto a ayudar a un paciente u otro, pues puede ayudarlo si tú lo haces por tiempo largo, porque algunos pacientes, como mencionamos antes, pueden recurrir después de 2 años o de 3 años. Son pocos, pero pueden ocurrir. En casos de resección es parecido. El primer año se hacen cada 3 meses o cada 6 meses, y después se extiende un poco más. El paciente de resección, doctora, es un paciente que tiene el hígado malo, que no es un paciente con un hígado nuevo de trasplante. Ese paciente tiene un riesgo de recurrencia a los 2 años como de un 50% en ese hígado post resección. O sea que ese paciente hay que vigilarlo bien hasta que Dios diga. Sí, cuidarlo, seguirlo. Bastante amplia, digo, el tiempo, ya estamos sobre el tiempo, pero un panorama pues de mucho apoyo con las preguntas que realizamos y sus comentarios. Y pues por parte de la audiencia no hay más preguntas. Si usted tiene algún comentario final, adelante, doctor. De antemano agradecemos mucho su valioso tiempo y su ayuda. Okay. Un placer ayudarlos a ustedes y conocer a los cirujanos, y en algún momento pues esperamos poder colaborar con ustedes. Un placer. Gracias a ESA y a la sociedad por invitarme. Muchas gracias. Gracias a todo el auditorio y gracias a SMEO por este espacio, y pues se ha terminado la sesión. Gracias.